Sí, puntualmente, bueno, en tema salud, sabes que la mayoría de los trabajos que se vienen realizando, el gobierno por supuesto que no quiere que se avance, por eso hay que mirar con buenos ojos la posibilidad de búsqueda de consensos y de acuerdos, como fue en el caso de ayer, que bien lo explicó el diputado Manes, en este sentido la inversión para la prevención y el acompañamiento de los pacientes y de las familias que tienen esta patología es muy importante. También la semana pasada empezamos a tratar en salud y ya lo habíamos hecho lo propio en niñez, la modificación de la ley de prevención del suicidio, que es otro de los temas que poco se habla y que tiene un impacto altísimo en muertes en nuestro país. Sí. Es la primera causa de muerte violenta en la Argentina. Y bueno, sabemos que también el sistema de salud está desfinanciado y que este gobierno está arrasando con todo este sistema, pero me parece que hay que insistir y sobre todo esto que te decía de buscar acuerdos y consensos. Acá no tiene que haber una cuestión política partidaria solamente, sino poner por delante estas problemáticas. ¿Y esto se logró, por lo menos, digo, a la hora de llegar a un dictamen en la comisión con estos temas? ¿Qué dice la gente de la Libertad Avanza, del PRO, sobre todo los que son aliados al oficialismo? Sí, no, el dictamen ayer lo firmamos y después, bueno, hay que llegar al recinto y lograr sostener ese número, que es lo que a veces no conseguimos. Pero me Sí. parece que, y en vista de la última sesión, parecería que hay algunos otros bloques que están empezando a tomar cierta distancia de la posición del oficialismo, ¿no? En la Claro. última sesión se vio claro que hubo un acompañamiento importante en la mayoría de los proyectos. Bueno, son temas en algunos casos muy sensibles, ¿no? A ver, explicar, ponerse en contra de algunas cuestiones como tiene que ver con, no sé, aumento a jubilados, magro aumento a jubilados, o cuestiones que tienen que ver con la salud, a veces es difícil de sostener desde lo discursivo, digo, cómo ponerse en contra de eso. Sí, son situaciones, la verdad que son todos temas muy sensibles y el tratamiento que viene llevando adelante el oficialismo respecto, por ejemplo, a jubilados, la verdad que es patético. Y no digo que la situación de los jubilados venía bien, porque en eso también creo que hay que hacerse cargo, es una Sí. situación que tampoco pudimos resolver cuando fuimos gobierno, pero el destrato que están haciendo, la represión de todos los miércoles, llenar de policías todo el Congreso y gasear y maltratar a los jubilados como lo están haciendo, y además vetar este magro aumento, tal como lo decís, porque tampoco es una situación que se iba a resolver, digamos, el aumento de los jubilados. Es muy poco Sí, claro. lo que impactan las jubilaciones y sin embargo el gobierno arremete con todo. Lo mismo pasa con el tema de discapacidad, lo mismo pasa con Garraham. Creo que son problemas que hay que buscar soluciones y no pensar que son enemigos de un gobierno. Creo que esta cuestión media paranoide que tiene permanentemente el presidente es realmente preocupante. Ujú. Bueno, a ver, hago un paréntesis ahí en realidad para comentar algo que te voy a preguntar un poquito más adelante, porque ahora quiero avanzar con algunos otros temas concretos que ustedes están trabajando en la Cámara de Diputados. Pero recién, mira, tiraste una palabra ahí, dijiste una cuestión paranoide que tiene el presidente. Quiero decir esto porque en un ratito le voy a preguntar a la diputada Eugenia Lianelo, con quien estamos hablando, diputada de Unión por la Patria. Vos sos licenciada en psicología, sí. Sí, Exactamente. exactamente. Bueno, quiero que nos tomemos un ratito después para charlar sobre esto, sobre las actitudes que tiene el presidente frente a varias cuestiones, porque en estos últimos días se ha hablado, en realidad en estos últimos días con mayor asiduidad, pero se viene hablando desde hace bastante con respecto a algunos, vamos a ponerlo así, rasgos de personalidad del presidente o algo más detrás de eso. Pero te lo pregunto en un toque nada más. Vuelvo a la cuestión de lo que están avanzando. Vos recién mencionaste el tema del tema de los niños, de los adolescentes. En ese sentido, entiendo que se ha avanzado también con respecto a la Defensoría de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, un lugar que quedó vacante hace un tiempo atrás. Sí, bueno, la Defensoría Nacional cumplía su mandato, la doctora Graham, en marzo de este año. El año pasado no logramos que la bicameral se pueda conformar, que debería haber estado conformada mínimo 180 días antes de que se cumpla el mandato. Bueno, finalmente este año sí pudimos hacerlo y avanzamos en el nuevo concurso para elegir un defensor nacional. Ujú. Con muchas dificultades, porque la idea del oficialismo, por supuesto, que era intervenir la Defensoría, como hizo casi con todos los organismos de Niñez Nacional,
pero bueno, finalmente pudimos avanzar en el concurso, ya se tomaron los exámenes y ahora llega la etapa de presentación de trabajos y después van a ser las audiencias públicas. El cronograma establece que para el 22 de septiembre deberíamos tener ya seleccionado el nuevo defensor nacional de niñez. Sí, Y bueno, después ese defensor debe ser ratificado en ambas cámaras con 2/3 de los votos, que bueno, claro. vemos con alguna dificultad que se pueda concretar este año, pero por lo menos el desafío que nosotros teníamos y que tenemos todavía es llegar a fin de año con la selección de un nuevo defensor. Bueno, ayer me hablamos con un defensor, pero en este caso de las personas de la tercera edad, con Eugenio Semino. Pero te pregunto, ¿por qué son importantes los defensores, en este caso de niñas, niños y adolescentes? Sobre todo frente a un gobierno que, bueno, cuando hay una declaración, ayer Semino, por ejemplo, hablando de la tercera edad, fue lapidario en cuanto al análisis que hace de la situación de las y los jubilados, pero digo, son declaraciones, después la verdad que a veces pareciera que estos espacios de defensoría no logran hacer escuchar su voz, o ¿por qué entendés vos que es importante tener defensores, y en este caso en particular de niñas, niños y adolescentes? A mí me parece que tiene un rol fundamental la Defensoría Nacional, primero porque es un organismo de contralor, fue creado en el marco de la ley, es el organismo que debe controlar las políticas públicas de las provincias y también de los municipios. Ujú. Sabés que, bueno, nosotros en el caso de Chubut tenemos una ley de niñez que es del año 98, fuimos la segunda provincia de la Argentina en tener ley de niñez, y las políticas públicas deben ser controladas y el rol fundamental que tiene la Defensoría es poder hacer presentaciones judiciales o realizar intervenciones cuando hay vulneración de derechos de niños, niñas o adolescentes que de alguna manera no se están resolviendo o el Estado provincial o municipal no logra resolver. Sí. En este sentido, creo que hay dos cosas importantes. Por un lado, esta mirada y esta posibilidad de controlar las políticas públicas y después de tener una mirada federal en el desarrollo de las políticas públicas, en el planteo que hay en cada provincia. Sabes que cada uno tiene realidades muy distintas, pero hay un eje rector para todas, que es garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes en la articulación tanto del Poder Judicial como del Poder Ejecutivo. Claro, bien, bueno. Eh, por último, respecto al trabajo parlamentario, ¿qué entendés que va a pasar? A ver, ¿seguirá ese camino ya anunciado, digo, lo que se ha aprobado en diputados, lo que ha tenido media sanción o en algún caso rechazo, por ejemplo, algunos de los DNU que tienen que pasar a senadores que probablemente allí con mayoría, sobre todo del peronismo y también sus aliados, salga aprobado y terminen convirtiéndose en algún caso en ley? Pero digo, ¿seguirá este camino que ya está anunciado, que es aprobado, veto, vuelve al Congreso? Digo, y así seguimos de manera casi interminable con esto. ¿Va a ocurrir lo mismo que viene pasando o ves otro escenario posible incluso en un año electoral? En principio no parece que fuese a cambiar el escenario. Creo que el presidente va a insistir, digamos, con vetar cualquier ley que él sugiere y él considera que afecta los números del gobierno nacional. Yo Ujú. creo que es muy importante el rol que tiene tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores para poder insistir, y por eso es tan importante contar con los votos, ¿no? Y por eso es tan importante la elección de octubre, Claro. porque de alguna manera lo que ha intentado el presidente todo el tiempo es anular la división de poderes del Estado, anular el funcionamiento de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y pese a tener un bloque medianamente chico, ha logrado el acompañamiento con otros bloques. Me Ujú. parece que es fundamental el trabajo que se tiene que llevar de acá para adelante, tanto en articulación con los gobernadores como con los distintos bloques. Sí, sí. No es un presidente para nada, y ahora me meto en esto que íbamos a charlar un toquecito, digo, no ha demostrado nunca ser un presidente flexible, abierto al diálogo. Algunos dicen que en realidad tiene que ver también con una firmeza en sus posturas y un convencimiento absoluto.
en su forma de llevar adelante la política. Bueno, es uno de los rasgos que tiene Milei, ¿no? Que no es flexible al diálogo y quizás a buscar consensos. No, totalmente. Creo que tiene de alguna manera una forma autoritaria para conducir y para gobernar, que me parece que, primero que es totalmente contrario a lo que nosotros pensamos y a lo que estamos acostumbrados, quienes vivimos en este país con tantos años de democracia. Ujú. La verdad que suena como brusco, impactante y es muy dañino lo que está haciendo. No, es un presidente que no recorre la Argentina, no conoce las provincias, no respeta el federalismo, no respeta los recursos de las provincias. Me parece que lo único que busca es de alguna manera que se cumplan sus objetivos, que entiendo que son más personales que colectivos, y en el camino ha generado hasta acá mucho daño en todos los sectores, porque no es tampoco que se ha enfocado en un tema, sino que ha arrasado con un montón de sectores que va a costar mucho reconstruir. Ujú. Bueno, y ahora saco un ratito de tu rol de diputada, a pesar de que entiendo que es así para cualquier funcionario público, sobre todo, nunca se deja de ser lo que se es, ¿sí? Como el caso de Milei, que a veces pretende hacerse pasar por un ciudadano común cuando tuitea, por ejemplo, y en realidad no deja de ser presidente 24/7, lo es. Y en tu caso también, sos diputada y tenés que representar eso durante todo el tiempo. Pero aprovecho tu profesión, digo, vos sos licenciada en psicología, reiteramos esto, estamos hablando con la diputada nacional, Eugenia Leanielo, quien es licenciada en psicología, y voy a este punto, voy a esto que se ha venido hablando. Vos hoy, reitero, tiraste esta palabra hablando de Milei, dijiste paranoide. Hace unos días atrás veía también en algún programa hablando de la paranoia de Milei, y entiendo que es uno de los rasgos que se menciona desde hace un tiempo sobre la personalidad del presidente, pero algunos han ido un poco más allá. Y quiero contarle también a nuestros televidentes y oyentes, se ha conocido en estos últimos días, en estas últimas horas, algunos profesionales de la salud mental, como es el caso de José Abásolo, quien fue bueno, director del Borda durante muchos años, perito judicial, también psiquiatra, es desde hace más de 40 años, y otras opiniones respecto e incluso preocupados por, no sé si la salud mental del presidente o la personalidad del presidente, incluso pidiendo que se hagan algunas, hasta si se quiere, pericias. Porque en el caso de esta persona, de este médico, y lo voy a citar, de Abásolo, él dice que el presidente padece una psicosis. Vos, desde tu lugar, desde tu profesión como licenciada en psicología, ¿qué entendés de todo esto y qué podés decirnos del presidente Milei? Mirá, no sería prudente de mi parte hacer un diagnóstico, pero sí tiene características de personalidad complicadas. Un sujeto que no tiene reflejos inhibitorios, que tiene conductas antisociales. No hay nadie que pueda festejar o celebrar el dolor ajeno o el padecimiento ajeno, llegando a los límites de discutir con un chiquito con discapacidad o festejando el gaseo a los jubilados. Me parece que hay cuestiones que en su rol de presidente, como representante máxima autoridad de nuestro país, muchas veces imprudente, espasmódico en sus reacciones, sin posibilidad de repensar o de tomar un momento para ver si lo que hizo está bien o no. Él tiene la certeza absoluta siempre. No, nunca lo vimos reflexionar sobre ninguna de las medidas o de las actitudes que ha tenido. Es preocupante, por lo menos en lo personal lo pienso, que la máxima autoridad del país tenga permanentemente un discurso de odio y de violencia, cómo eso se transmite para abajo, ¿no? Ujú. Digo, ¿cuál es el ejemplo de alguna manera que él está dando a la sociedad como máxima autoridad de este país? Que no Sí. tiene nada que ver, digamos, con lo ideológico, que claramente estamos en puntos antagónicos. Digo, puede pensar que había cosas que no funcionaban y querer mejorarlas, pero hasta acá no se ve ninguna medida que tienda a mejorar la calidad de vida de los argentinos. Ujú. Todo lo contrario, quien piense distinto es automáticamente un enemigo.
Y esto es muy diferente a lo que teníamos. Hay algunas cuestiones que son absolutamente evidentes. Tiene su impronta, Milei, es cierto, es innegable, digo, pero esto, vos entendés que es muy diferente a otros estadistas, a otros políticos, a otros funcionarios que hemos tenido en otros momentos, porque habrá quien diga, bueno, pero tal expresidente o expresidenta también fue cruel, por ejemplo, con jubilados porque vetó tal cosa, porque tal otra, o también cuando hablaba, cuando decía o cómo se refería a fulano o a esto o a cierto sector. ¿Es comparable o entendés que es diferente? No, yo creo que son diferentes. Por eso te decía, digamos, podés estar de acuerdo o no con las medidas que tome. Quizás él siente que para mejorar la economía de este país hay que tomar ciertas medidas, pero la forma en la que se refiere a los ciudadanos, bueno, en lo que ha dicho de los diputados, ha sido siempre despectivo. Digo, me parece que no hace falta decir que son unas ratas inmundas cuando puede decir no estoy de acuerdo con lo que se votó o no, puede disentir, por supuesto, nadie tiene la verdad absoluta en esto, Ujú. pero me parece que las formas en las que se maneja y que se expresa él y muchas personas de su entorno, ¿no? Creo que eso no le hace bien a la sociedad, ya te digo, más allá de lo político. Digo, podés plantear el caso de los modos de Cristina Kirchner o los modos de Mauricio Macri, pero creo que nadie ha llegado a este nivel. Ujú. Y aprovecho y sigo, digo, en esto, insisto con esto, en tu rol de licenciada en psicología. Este rasgo que tiene de este insulto permanente que vos decís, una persona que insulta permanentemente, ¿es una cuestión solamente de expresión o dice mucho más este tema? Porque bueno, el presidente ha dicho, bueno, ahora voy a dejar de insultar, si a él les preocupa la forma, pero esa forma, ¿habla también del fondo? Yo creo que él encontró en ese estilo, encontró como un canal para marcar alguna diferencia, me parece, en un principio. Después un personaje que por momentos parece que se lo devora. Creo que hay rasgos de personalidad y además esto que te decía no tiene ninguna inhibición, digamos. Él cuanto más insulta parece que más fuerte se siente y eso me parece que no está bueno. Ujú. Creo sinceramente, principalmente pensando en esto, en que es la figura, debería ser la figura de autoridad más importante del país, ¿no? Ujú. Lo último con esto, vos me decías, vos no estás haciendo con esto, creo que hay que aclararlo también desde el punto de vista profesional, no estás haciendo con esto un diagnóstico, que no es lo mismo que reconocer ciertos síntomas, es otra cuestión, incluso desde lo profesional, reconocer síntomas no es lo mismo que diagnosticar, está claro eso, ¿no? Que queda claro. Pero entonces vos no lo ponés en esos términos que lo ponen otros profesionales de una supuesta psicosis, no sé si psicosis o psicopatía, que también hay una diferencia ahí. No, bueno, ahí te daría un diagnóstico, me parece que no es prudente, pero que Claro. tiene rasgos de personalidad antisocial, no tengo ninguna duda, que tiene algunas reacciones paranoides también. Digo, esto, no todo el que piensa distinto es un enemigo. A ver, de eso se trata convivir también, que es Ujú, por ahí lo que más dificultad tiene él en el momento de socializar, ¿no? ujú, bien. Lo No hay un ida y último, vuelta sí, con gobernadores, no hay un ida sí, y vuelta con intendentes, no hay un ida y vuelta con diputados. claro, claro. Es complejo. Eugenia, lo último que te pregunto, y ahora desde el punto de vista político, ¿qué pensás que va a ocurrir en la provincia del Chubut? Vos estás dejando tu banca este año, ¿qué va a pasar en las elecciones de octubre? Y bueno, con las últimas novedades, con lo que ha ocurrido en la legislatura provincial, con un bloque del peronismo que se ha partido, se ha dividido. ¿Cómo ves este escenario actual de cara a octubre en la provincia del Chubut? Creo que tenemos que hacer todos el esfuerzo para que la banca la siga sosteniendo el peronismo, de eso no tengo ninguna duda. Después hay una realidad que hay eh, una unidad que no se logra sostener. Lo de ayer fue un mensaje, lo que pasó en las internas, lo que pasó después de las internas, me parece que de todos lados hay que trabajar
para realmente buscar los consensos y no que sean declaraciones vacías como viene sucediendo hasta ahora. Sí, ¿y a quién le reclamás eso? ¿Quién entendés que tiene que dar también el primer paso para lograr ese consenso? No, yo creo que tiene que ser de los dos lados, pero me parece que terminada la interna, las reacciones y las expresiones que han venido del sector de Juan Pablo y del presidente del presidente del PJ, como es Fita, me parece que no hacen bien, sinceramente. Ujú. No, no estoy de acuerdo en lo personal, me parece que no es así. Hubo un montón de compañeros y compañeras que se expresaron y realmente hay que poner en valor que después de 22 años hubo una interna en nuestra provincia y también tener presente de que mientras nosotros discutimos entre nosotros, a la gente le sigue yendo mal y teniendo otras preocupaciones. Creo que son tiempos de construcciones colectivas que, como te digo, me da la sensación de que todavía falta, pero hay que seguir trabajando para eso. Bien. Eugenia, muy amable, gracias por atendernos y bueno, como decíamos, con una cargadísima agenda a ustedes, así que vamos a seguir hablando a ver qué novedades hay en los próximos días en cuanto a la tarea legislativa también y política, año cargadísimo de todo un poco. Gracias. Dale, gracias a vos. Gracias. Eugenia Lianielo es la diputada de la provincia de Chubut, diputada nacional de Unión por la Patria, con quien hemos hablado de la agenda, como decíamos, de temas que surgen desde la Cámara de Diputados y que luego, bueno, van a tener tratamiento. Probablemente si se avanza en el mismo sentido en el que se trabajó en comisiones tengan media sanción, pase a Senado, se terminen convirtiendo en ley y vuelvan a ser un dolor de cabeza para Milei y compañía. Bueno, la cuestión de la interna del PJ en la provincia de Chubut, luego de que se rompiera el bloque del peronismo en la Cámara de Diputados de la provincia, Mariela Williams, Tatiana Goy, que conformaron un bloque aparte, primero Chubut, bueno, apelando a Lianielo a un acuerdo, un consenso de cara a octubre que, bueno, lo decía la diputada, hasta ahora no se está dando más allá de algunas intenciones o declaraciones que hubo, o algún mensaje al principio, pero verdaderamente no es lo que se verifica. Puede dinamitar las posibilidades del peronismo de, como dice Lianielo, retener esa banca y claramente es un impacto fuerte esto de tener un bloque en la legislatura partido a falta de nada, de 2 meses o un poquito más para las próximas elecciones también en la provincia del Chubut, elecciones nacionales de medio término, pero bueno, en el caso de la provincia del Chubut con su elección particular y la renovación de estas 2 bancas en la Cámara de Diputados. ¿Querés opinar? ¿Querés participar? ¿Sumar tu voz? Escribinos al WhatsApp 2945 466124 2945 466 124. Otra vuelta de tuerca. También te escucha. Te pedí.